La cultura son los valores y significados que orientan y dan personalidad a un grupo social. Capital cultural es la metáfora creada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu para explicar cómo la cultura, en una sociedad dividida en clases, se transforma en un instrumento que los sectores dominantes utilizan para acentuar la desigualdad. La familia y la escuela son agentes primordiales en la creación de un capital cultural sólido, sobre todo en la población infantil. ¿Pero es posible achicar las diferencias o lograr que las mismas no sean perpetuas? Es qué es lo que se valora de la cultura. No es que unos no la tienen y otros sí, sino que a la hora de poner en la balanza, lo que pesa es lo que se asemeja a una cultura blanca, de origen europeo, eh, y no solo eso. Se pone eso, pero lo otro no es que queda ahí y por ahí no se lo valora, no, lo otro es denigrado. O sea, es civilización y barbarie. Y bueno, básicamente los sectores más marginales, que son los que menos acceso tienen, son los que menos posibilidad tienen de transmitirles a sus hijos esto que Bourdieu dice del capital cultural, en función de las herramientas que necesitan para desarrollarse en un ámbito competitivo en esta sociedad. Si vos vivís en una villa y vas a buscar trabajo, estás en desventaja de otra persona que vive, por ejemplo, en Caballito, no hace falta ir hacia Belgrano, digo. Vivís en la villa, es muy posible que no te den el trabajo. Tiene que ver con esas cuestiones. Si en la escuela se trabajan las desigualdades o si en la escuela se legitiman las desigualdades. Porque digamos, al ser la escuela la institución más universal y al depender directamente del Estado y al formar niños, es el instrumento de legitimación de las condiciones de dominación o del status quo. Es hasta paradójico que en la escuela se problematice lo que se intentaría perpetuar. Sí creo que no estamos actualmente con la escuela de los años 40, 50, 60, en donde el docente era Dios y era incuestionable. Me parece que ahora el docente ha bajado a tierra y los contenidos también tienen más que ver con la solidaridad, con formar futuros ciudadanos y futuras personas insertas en la sociedad. Y es eso. Si queremos hablar con respecto a la desigualdad, podríamos decir que en realidad, o sea, la desigualdad es algo muy abarcativo. O sea, podemos decir que venimos con un sistema que es desigual en su distribución, con lo cual, más allá de ciertas medidas que son reparatorias y transitorias, como las políticas públicas, que están más bien direccionadas hacia el ámbito de lo social, la desigualdad no desaparece, ¿sí? Coexiste y convive con las personas en mayor o menor medida. Fue construida como una máquina de normalizar. O sea, acá tienen que ser todos iguales. Iguales a una media que la establece un país eurocéntrico. Entonces, es borrar rastros culturales que tengan que ver con lo americano, con lo autóctono, con lo gauchesco inclusive. Incluso con lo europeo recién llegado, tipo italiano, españoles, con los brutos que nos mandaron de allá, ¿no es cierto? Entonces eso sin duda, los chicos son sumamente inteligentes e intuitivos, que después eso se pierde. En cuanto ven que lo de ellos ahí no vale, no solo lo disimulan, sino que pasan a adoptar las formas, el léxico, hacer la tarea como la aprendimos a hacer todos. Si pensamos en una situación, por ejemplo, como la de un chico que va al colegio en un determinado barrio, con una determinada situación económica y con un capital cultural y simbólico diferente a otro que está en otro ámbito, que podría decirse que es
inferior en sus oportunidades y en sus condiciones materiales, podemos decir que claramente el camino que esos dos chicos van a tener hacia adelante es diferente. Porque a pesar de que se intervenga desde el Estado muchas veces a través de las políticas públicas, entregando una notebook o, por ejemplo, como se ponía en las cuestiones del material de ustedes con respecto a la asignación universal por hijo, no viene a reparar, digamos, de fondo las cuestiones que generan la desigualdad. Sí puede colaborar en algún grado para que no se profundice aún más, pero las cuestiones estructurales siguen estando, con lo cual esa desigualdad se reproduce al igual que la sociedad. Y la transmisión del capital cultural tiene que ver con todo lo simbólico, básicamente hace como un anclaje muy fuerte en lo que tiene que ver con la transmisión de lo aprendido en el ámbito de la familia, y en una segunda instancia en aquello que se empieza a contrastar en la escuela. La escuela es ese primer gran momento que tienen las personas cuando empiezan a crecer, en donde notan tal vez no la desigualdad como la podemos definir nosotros, pero sí las diferencias. Esas diferencias que luego sí se van a tornar conscientemente en desigualdades. Sino que estaría como diferenciado de otro, pero no creo que tenga que ver con lo cognitivo ni con el aprendizaje. No creo que vaya por ahí. Simplemente que sí, que si yo vengo de un país en el cual las necesidades eran extremas, y por eso mi mamá no me hizo empezar el primer año, tengo un atraso de prácticamente 2 años, y sí, el aprendizaje completamente va a ser diferente, eso es real y pasa en muchas Agarro un pibe, escuelas. por ejemplo, que viene, no sé, tengo qué decirte, de Misiones. Ese pibe tiene un montón de conocimiento, incluso son bilingües, porque hablan guaraní. Ahora eso acá no va a entrar. Aunque a veces mi panza me dice, Oscarcito, tenemos que masticar algo. Bueno, la lactancia materna es importante para los bebés, obviamente, porque la mamá a través de la lactancia les da todos los nutrientes, ¿sí? Que el niño, que el bebé va a necesitar. Además de la contención, del cariño, ¿sí? Que son factores sumamente importantes en el desarrollo. ¿Qué nutrientes les aportan? Todo lo que sean vitaminas, inmunoglobulinas, ¿sí? Los primeros años de vida son importantes, es muy importante la alimentación, ¿sí? Darle todos los nutrientes también que el niño necesita a través de todas las verduras, de las frutas, todo lo que sea carne, pollo, pescado, ¿sí? Porque ahí son fuentes de hierro, y que eso le va a permitir al chico, ¿sí? Crecer y desarrollarse correctamente. Bueno, dependiendo de las clases también sociales y de la forma que tenga la mamá de haberse alimentado, ¿sí? Su educación alimentaria también es lo que le va a transmitir al niño a medida que vaya creciendo. Acá en el consultorio, por ejemplo, viene gente que no tiene mucha costumbre de consumir frutas, verduras, y come comidas ya preelaboradas. Más que nada puede ser por una cuestión de falta de dinero, ¿sí? O de la clase social. Entonces se nota como que los chicos tienen tendencia a la obesidad, ¿sí? Muchos alimentos no los conocen, o incluso lo que pasa es que comen alimentos que no los nutren, ¿sí? Los engordan, ¿sí? Teniendo una ley que ampare este tema de una educación que garantice, que promueva la equidad, que trate a los niños como sujetos de derecho, donde se respeten los conocimientos adquiridos por fuera de la escuela, una educación integral, donde no solo se considere al docente como el dueño del saber, sino el saber es construido. Creo que habiendo una ley que ampara eso, uno puede hacer algo al respecto, si no se cumple. Pero no más que eso, porque en realidad dentro del aula el docente tiene cierta autonomía, y a nivel escolar hay autonomía, y raras veces, digamos, por el desborde, por las problemáticas que atraviesan toda la sociedad, no hay tiempo de hacer reuniones de equipo, de sentarse todos los docentes juntos a pensar
cómo enseñamos en la escuela. Digamos que un docente que hace 50 años que viene enseñando, sigue enseñando igual, a menos que pase algo. Y como no pasa nada, pero no estoy ni por culpa de los docentes, ni por culpa de ningún individuo en particular, sino porque creo que no se arbitran los dispositivos necesarios para asegurar una transición ordenada y coherente. No se pasa de en este caso en educación, pero también pasó con la ley de patronato, que se sale de un sistema tutelar a un sistema de derecho, sin solución de continuidad, y no hay una preparación para que quienes tienen que llevar adelante esos cambios en las instituciones sepan que hay que pasar de un modelo al otro. Apunte que se llama 50 razones para decirle no a la Ley Federal de Educación. Ella, Ana Lorenzo, fue a Cuba a un congreso pedagógico a destruir la Ley Federal, a explicar, pero la estudió, la dio vuelta, lo asesoró a Bravo, al diputado Bravo cuando se discutió esto, bueno, a varios, pero esto es central. Lo que pasa es que se sigue haciendo, como que hay una inercia, por lo menos en el plano educativo, no en lo económico ni en lo político. En el plano educativo no es que ves grandes cosas, ves programas en los que los docentes mismos están precarizados. No quiero con esto quejarme, pero la verdad que yo no gano mal ni nada, pero precarizados en el sentido de estabilidad, de cosas. Generalmente los programas para pobres suelen tener docentes que no son los mejores docentes. No digo los mejores porque son malos docentes, sino porque son docentes que todavía no tienen la experiencia. Yo a una zona de guerra no puedo mandar a un médico recién recibido. La comparación por ahí es medio grosera. Yo tengo que mandar a un cirujano que sea un capo, porque ese tipo te puede operar en una carpa y sabe. Si vos mandás a un pibe que recién se recibió, no lo mandás, sino que el pibe va porque quiere trabajar y en buena hora, y qué bueno eso, porque tiene vocación, qué sé yo. Pero en verdad, a esos lugares que son heavies, o sea, porque vos te encontrás con un estudiantado heterogéneo, con situaciones precarias de todo tipo, vos tenés que mandar a los más fogueados, tenés que mandar a la vanguardia de la educación. El gran problema de la educación, el que quedó de la década de los 90, fue esa, la exclusión o la inclusión del niño. Ahí sí tenía que ver con lo económico. Cuando vos pagabas una educación para tu hijo porque podías pagarla y pagabas la mejor educación. Y la educación pública fue quedando... Entonces tampoco se definen políticas. Yo no soy crítico con la política educativa, mejor dicho, no soy un crítico destructivo de la política educativa que se hizo con posterioridad a la Ley Federal de Educación, pero no se repensó de manera estructural que uno diga esto, no, o sea, se hacen como parches, y realmente vos tenés que tener para los sectores populares políticas focalizadas que cambien no solo lo metodológico, sino la intensidad de lo que se da, las horas que se dan. Vos tenés que reparar déficit que, o sea, un pibe, yo qué sé, yo en la facu de José C. Paz, yo tengo alumnos que son hijos, o sea, que son el producto de la escuela polimodal de Dualde. ¿Sabes lo que es eso? Camboya. Claro. O sea, no, eso es el proyecto del Banco Mundial plasmado en educación. Hicieron un desastre, nos transformaron en África. Dar lo mismo es injusto. Si yo le doy lo mismo a uno que no comió, que no desayunó, que a uno que desayunó, almorzó, y me parece que lo estoy estafando. Y puede ser, o sea, depende de lo que uno entienda por justo. Después, si pensamos en situaciones desde lo edilicio, lo escolar y demás, si hablamos de lo edilicio, o sea, todas las situaciones que tienen que ver con el ámbito de la vivienda, los lugares que uno habita y las condiciones de habitabilidad de esos espacios, también determinan las formas en cuales las personas se relacionan, y en general, a menor espacio ocupado por mayor cantidad de personas, se generan conflictos. ¿Por qué?
porque el espacio dice mucho en cuanto a lo que las personas pueden hacer en su vida cotidiana. Si tenemos familias que viven en habitaciones de 3x3, lo que pueden desarrollar dentro de su vivienda, por decirlo de alguna manera, cuando para otro eso es tal vez el espacio en donde guardaría sus herramientas, digo, la asignación simbólica es muy diferente. Y hablar de igualdad de oportunidades, de algún modo, es decir, bueno, el Estado se va a esmerar en entregar una cierta cantidad de elementos y herramientas que las personas pueden hacer para decir, bueno, ahora podemos cambiar. La realidad es que tampoco ocurre. Genera un mayor grado de información tal vez y de acceso hasta ahí nomás, porque el ejercicio de los derechos todavía está muy lejos de poder realizarse. Nosotros podemos conocer, a las personas se les puede transferir información, pero si no tienen las herramientas simbólicas para poder poner en práctica eso, no hay un ejercicio pleno de ese derecho. Y en las escuelas, hoy por hoy, se está intentando revisar un poco esa práctica, pero aún el sistema educativo está muy lejos de transferir, digamos, ciertas cuestiones del capital simbólico a sus alumnos. ¿Por qué? Porque todavía existen estas cuestiones para distinguir quién es apto, quién no es apto, quién es brillante, ¿no? O sea, decir, hay docentes que dicen, bueno, este chico es brillante, a este chico no le alcanza, este chico tiene determinada cuestión. Entonces, las primeras prácticas de diferenciación de quiénes van a ser aptos para ciertas cosas y quiénes no van a ser aptos para otras, arranca también en la escuela. El sistema de notas. El sistema de notas no mide esfuerzos, no mide lo simbólico, es bien estricto y bien objetivo, y puede haber muchos alumnos que se esfuerzan mucho para estudiar en situaciones muy desventajosas, como una familia muy grande en una habitación muy pequeña, y no tener el mismo rendimiento escolar, obviamente, que otra persona que se alimenta y se recrea en otro tipo de espacios. Pero la nota mide otra cosa. Las realidades que las personas viven son las 24 horas y todos los días. Entonces, para mí hablar de desigualdad, hablar de acceso, hablar de derecho, hablar de igualdad de oportunidades, digo, estamos muy lejos todavía. Más allá de que el Estado siempre genera ciertas... O sea, la diferencia entre gobiernos puede ser quienes destinan más o menos a estas políticas públicas. Pero las cuestiones de fondo y las cuestiones estructurales siguen siendo las mismas. Y muchas veces, obvio, bueno, con un gobierno no alcanza para cambiar las cuestiones estructurales, pero todos podemos saber si se apunta a eso o no. Claramente, yo creo que seguimos muy atrasados en cuestiones estructurales. Creo que uno desde la niñez se da cuenta que hay cosas vedadas, que hay productos o contenidos que están producidos para determinado sector social y no para todos. Y así hasta que uno se vuelve adulto, que hay autos para ricos y hay autos para pobres, barrios para ricos y barrios para pobres, comidas, electrodomésticos. Y sobre todo en estos últimos años en donde el consumo hace tanto a la identidad de las personas a nivel social, cuando el reconocimiento social pasa tanto por los productos que uno tiene. Lo que me parece que no es autoevidente es por qué hay ricos y pobres. Veo la desigualdad como algo que no es problematizado desde todos los sectores sociales. Y al no ser problematizado, parece algo estático, algo que no puede ser cambiado. Digamos, si uno ve a una sociedad de clases como resultado de un sistema de acumulación, de repente se da cuenta que no es una realidad natural, sino que es algo que puede ser cambiado. En cambio, si ve a la sociedad de clases como algo que siempre fue así, que siempre va a ser así, entonces no queda más que amoldarnos o vivir en la marginalidad, donde uno trata de apropiarse de un buen celular, unas buenas zapatillas, un buen electrodoméstico, por, digamos, de modos legítimos o no, porque lo importante es tenerlo, lo importante no es cómo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
Si saber no es un derecho, seguro será un docente, no izquierdo. sé, para eso tenés que hacer congresos pedagógicos que realmente tomen el problema y lo den vuelta. Es como, no sé, como en cualquier área, si vos querés transformar la economía, tenés que decir, hasta acá, con esto, que es un poco, bueno, digo la economía porque por ahí es lo que a nosotros nos llevó a mayores problemas o más notorios, y bueno, se decide terminar con una cosa que se venía haciendo, con recetas, porque se ve el fracaso espantoso que había producido. Entonces se decide hacer otra y nadie más vuelve a hablar de lo anterior, salvo para criticarlo. Se plantea la escuela a veces en el término que los chicos dicen que la escuela es aburrida. Plantearla a la escuela como en un término de aburrida tiene que ver con esto. Si yo en mi casa, en mi barrio, en mi sociedad, en mi realidad, hago más o conozco más de lo que me enseñan en la escuela, y sí, obvio, va a ser aburrida. Y convengamos que también tenemos todavía una educación, un sistema educativo, vamos a decirlo, en el cual el docente sigue presentando una lámina, y no digo que esté mal presentarlo, pero convengamos que la cultura que está fuera de la escuela es mucho más avanzada. El niño utiliza una computadora desde los 6 años o menos, ya sabe cómo operar con ella, cómo trabajar. Y yo llego al aula y le presento el librito y hay una diferencia abismal. Encontrar esas estrategias, esos recursos en el cual el niño, esa diferencia que encuentra en su casa, que encuentra en la escuela, no sea tan enorme. A mí siempre me pasa que mis alumnos dicen, ¿para qué está la escuela? ¿O para qué se inventó la escuela si está Wikipedia? Me lo plantean muy a menudo. Y yo les digo, bueno, justamente hay que buscar y encontrar el sentido de la escuela. Y no creo que haya niños que tengan menos capacidad y otros más capacidad. Este diseño es prescriptivo, nosotros vamos a trabajar con la realidad social de cada uno, con la realidad sociocultural de cada niño. A mí me tocó estar este año en una escuela de los kilómetros y la verdad que la realidad social es completamente diferente. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.